La mentira gana partidas, la verdad gana el juego. Sócrates. A continuación, le damos la cordial bienvenida a Mauro Andino, jurista y analista político, y también uno de los rockstars de esta gran victoria que tuvo el no frente al sí en la consulta popular y referéndum de Noboa. Primero, preguntándote, Mauro, ¿qué opinas de que Daniel Noboa, después de la derrota, aplastante, dicho sea de paso, se haya ido a los Estados Unidos y luego haya emitido un tuit señalando sus logros y a la par diciendo que ahora va a realizar otro viaje a los Emiratos Árabes Unidos? Creo que ha sido el presidente más viajero del Ecuador, más de 40 viajes y vuelos, y me refiero a los que ha tenido en los aviones presidenciales. Bienvenido. Estimado Frank, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Creo que el presidente Noboa no quiso dar la cara al país luego de su fracaso electoral, se escondió y luego huyó prácticamente a través de un simple tweet, un simple post en X, informó a la ciudadanía sobre su aceptación de los resultados electorales y me parece que esto es un síntoma más de la inmadurez, de la falta de personalidad del presidente para democráticamente aceptar los resultados del domingo 16 de noviembre. Luego viaja a Estados Unidos a cumplir una agenda que ha sido categorizada como confidencial por parte del ministro Julio José Neira y de la misma no se sabe absolutamente nada. No existe ninguna información al respecto, no se conoce cuáles son las metas, cuáles son los objetivos alcanzados, cuáles son los logros, no se sabe con quién se reunió y lo más preocupante, que se use esta palabra confidencial como si fuese cualquier papel mojado y como si el presidente pudiese declarar a su gusto y paciencia cuando una reunión es confidencial y cuando otra no es. No, cuando esto no puede funcionar de esta manera. Hay una legislación vigente, la LOTAIB establece aquello, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De hecho, la propia Ley de Seguridad Integral del Estado también señala aquello. Es decir, no se trata de que aquí de la noche a la mañana un presidente diga tal información o tal reunión es confidencial y tiene que esconderse la misma. No se puede actuar en términos democráticos de esta manera y se está fallando a uno de los principios fundamentales, que es la rendición de cuentas que todo mandatario tiene que entregar a sus mandantes. ¿Qué se siente haber sido uno de los rockstars de esta aplastante victoria que tuvo el no versus el sí de la consulta popular y referéndum de Noboa? Las estimaciones hablaban de que en dos preguntas se iba a ganar el no, pero 4-0. ¿Qué se siente, Mauro? No me siento así, te confieso con toda sinceridad, Frank. Agradezco tus palabras, por supuesto las recibo con alegría, pero con mucha humildad. No me siento así, insisto, creo que el triunfo de la consulta popular es gracias a la voluntad y la decisión soberana del pueblo ecuatoriano. Creo que la gente supo sensibilizarse y supo defender sus derechos que estaban en riesgo, derechos que están consagrados en esta Constitución y que muchos fueron conquistas históricas de la constituyente de Montecristi en el año 2008. Creo que el triunfo del no obedece a una serie de factores y de causas estructurales que condujeron a esta derrota aplastante del presidente Daniel Noboa. Entre otras causas, me parece que la falta de gestión, la falta de eficiencia en la administración pública, el abandono del Estado. Pongo un ejemplo puntual en el sector de salud, un Ministerio de Salud totalmente desarticulado, colapsado, la gente sin acceso a medicinas, los pacientes médicos y enfermeras sin acceso a las 3 comidas diarias, recurriendo a bancos de alimentos. Es solo el ejemplo de una institucionalidad en soletas y de un gobierno central que no ha resuelto los problemas cotidianos de la gente, de un gobierno central que ha sido incapaz de resolver las urgencias y de mejorar las condiciones materiales de vida de los ecuatorianos. Otro asunto, por ejemplo, que creo que ha calado muchísimo en la vida de la gente es la no resolución del problema de la criminalidad.
un problema gravísimo que los ecuatorianos tienen que vivir con miedo, con temor. La tasa de criminalidad está en los 52 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes. Es decir, otro tema que no ha logrado el presidente Noboa ni siquiera mitigarlo. Peor, ya reducirlo por completo en 2 años de gobierno. Creo que ese es un elemento decidor y es uno de los grandes factores por los cuales el pueblo ecuatoriano le dijo no en esta consulta popular. Para Noboa y el gabinete en general han sido 2 años de logros. El ministro Reinberg aseguró que se ha hecho historia en materia de seguridad. Noboa también ha resaltado mediante un tuit que la pobreza, por ejemplo, se ha disminuido, que la inflación se ha disminuido, entre otros indicadores. Y te pregunto, Mauro, ¿es esto así? ¿El ciudadano común lo percibe así, tal y como asegura Reinberg, por ejemplo, en materia de seguridad, que según él ha hecho historia el régimen del Nuevo Ecuador? En lo absoluto. Si es que uno revisa las estadísticas, cuando asume el poder en noviembre del 2023, Daniel Noboa, él recibe el país con una tasa de criminalidad de 47 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y 2 años después tiene una tasa de criminalidad de 52 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Entonces, creo que los números son claros. No solo que no logró frenar la inseguridad, la criminalidad, la ola de muertes violentas, sino que tampoco pudo reducirlas y al contrario, más bien se incrementó esta estadística en nuestro país. De paso, ya que hablábamos del viaje del presidente Noboa a Estados Unidos, según las declaraciones del ministro Neira, supuestamente había viajado a Estados Unidos para mantener reuniones en temas de cooperación internacional en materia de seguridad con Estados Unidos, pero esto se desconoce porque no se sabe con quién mismo se reunió y cuáles son los logros de esa reunión. Si es que esto hubiese sido cierto, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué no informó? ¿Por qué no comunicó antes de realizar el viaje que efectivamente se iba a Estados Unidos a reunirse por temas de cooperación internacional en materia de seguridad? Sin embargo, esto nunca sucedió y emprendió el viaje de la noche a la mañana sin ningún tipo de agenda oficial. Quizás se fue a Estados Unidos para pedir disculpas porque ya había ofrecido algunos lugares donde podrían haber instalado las bases militares estadounidenses. Una de ellas, en Galápagos, también se mencionó Santa Elena y Manta. ¿Crees que pudo haber sido para eso que en realidad viajó a los Estados Unidos? Probable, las hipótesis están a la orden del día. Uno no puede dejar de especular porque esto provoca el propio presidente de la República. Él es quien da pie y origen a las especulaciones. Peor con estas declaraciones tan nerviosas, llenas de titubeos por parte de su ministro Julio José Neira. Entonces, claro, el pueblo ecuatoriano, al no tener información fidedigna, al no tener información oficial, puede especular y ahí hay varios escenarios. El primero que fue a pedir disculpas por la derrota electoral del 16 de noviembre a funcionarios del gobierno norteamericano, a dar explicaciones o de pronto reunirse con funcionarios del propio Fondo Monetario Internacional, también para explicar el porqué de los resultados. Es decir, hay una serie de hipótesis que uno podría lanzar al aire por culpa del propio presidente de la República. Y ahora ha informado que viajará a Emiratos Árabes Unidos, es decir, que se convierte en el presidente de la República que más ha viajado en promedio durante 2 años de mandato. Esto es algo que la estadística también lo demuestra y las grandes contradicciones del presidente Noboa. En campaña decía que no iba a usar el avión presidencial porque usar el avión presidencial implicaba no sé cuántas carreras universitarias y que por eso es que él no iba a hacer uso
de este avión. Sin embargo, es el que más ha viajado y es el que más ha usado aquella maquinaria de la cual tanto despreciaba. En materia de seguridad, sin duda alguna, fue de los ejes que le catapultaron allá en el 2023 a Novoa. Se presentó como una especie de seguridad al estilo hollywoodense, pero 2 años después, la criminalidad sigue en aumento. Tan solo en los 10 primeros meses o en los 10 meses del 2025 hemos tenido la misma cantidad de muertes que en todo el año 2024. ¿A qué crees que se deba esto, Mauro? Y te pregunto sobre el Plan Fénix. ¿Existe, hubo alguna vez un Plan Fénix? Y si es que lo hubo, ¿por qué ahora ya nadie lo menciona? Yo creo que el tema de la inseguridad no ha sido abordado de manera integral. El tema de la inseguridad ha pretendido ser resuelto únicamente a través del uso de la fuerza y de los aparatos coercitivos del Estado. Y si bien hay que usarlos, me refiero a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, al sistema penitenciario, al propio sistema de justicia, también es verdad que con eso no alcanza. Mucho más si es que esos propios sistemas y si es que esos aparatos institucionales también están corroídos por la corrupción y por el crimen organizado. Entonces, pensar que únicamente con la fuerza se va a resolver esto es equivocado. La criminalidad, la cooptación por parte de bandas, por parte de bandas criminales que van reclutando a niños, niñas, adolescentes, a gente joven, obedece también a condiciones de marginalidad, de exclusión, de pobreza en nuestro país. Entre más pobreza se incrementa, mayores posibilidades de violencia social existen y sobre esto hay amplia literatura al respecto. Hay muchísimos estudios que demuestran que existe una correlación entre pobreza y entre violencia criminal. Y por supuesto, si es que el gobierno a su vez no diseña políticas públicas para fortalecer áreas tan importantes como son el sector salud, como son el sector educación, como son el sector del empleo y del salario digno, la violencia criminal, la desigualdad social van a seguir siendo hechos permanentes en nuestra sociedad. Finalmente, creo que sobre el plan Fénix que me consultabas, no existe tal plan Fénix, nunca existió, más bien fueron cortinas de humo, fueron acciones muy aisladas que intentaban tratar de solucionar este problema, pero reitero, sin planificación, sin organización, sin institucionalidad sólida. Pero, ¿cómo, Mauro, si Daniel Noboa ha asegurado que la pobreza se ha reducido casi un punto con referencia al año 2023, pero se ha reducido? ¿Cómo es que sigue habiendo más violencia si Noboa ha asegurado esto? Mira, yo no confío en los datos estadísticos del gobierno nacional, primero porque el INEC cambió sus metodologías en determinado momento y luego porque a este gobierno que se caracteriza por mentir, uno no le puede dar credibilidad sobre los datos estadísticos que quieran proporcionarnos. Creo que ahí hay mucha opacidad y creo que la realidad que se palpa, que se siente en la cotidianidad, dista muchísimo de la idea imaginaria que tiene Daniel Noboa sobre el Ecuador. De hecho, en materia de servicios públicos, Ecuador ha retrocedido ampliamente, un sistema de salud colapsado, un sistema de educación también destruido, que no ha recibido la inversión y la infraestructura que el caso amerita, la seguridad social con serios problemas también, sin recibir el abordaje y sin que se ejecuten las acciones necesarias para poder resolver los problemas más urgentes. La tasa de desempleo sigue por los mismos indicadores. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo estable o viven en el desempleo o viven en el subempleo, en la informalidad. Es decir, una serie de inconvenientes que durante 2 años de gobierno han quedado debiendo muchísimo
por parte del presidente Noboa. En el tema, cuando uno ve del empleo, ¿por qué a tu criterio no se ha logrado recuperar, por ejemplo, los niveles de empleo que teníamos antes de la pandemia, antes del coronavirus? Y te pregunto porque quizás Ecuador sea el único país de la región o de los pocos que todavía no logra recuperar precisamente esos indicadores que antes, por ejemplo, teníamos en el 2015. Recuerdo que superábamos el 42%, 2017 superábamos el 40%. ¿Por qué ahora no se logra todavía llegar a esos niveles? Mira, yo creo que para generar empleo, primero, no basta con que algunos digan que es necesario flexibilizar la relación obrero-patronal. Eso es un engaño. No hay evidencia que demuestre que precarizando a los trabajadores, por ejemplo, lo que intentaban incorporar el contrato por horas, se vaya a generar más empleo. Al contrario, lo que se produce es precarizar a los trabajadores y perjudicar sus condiciones laborales, que tengan menos ingresos, que tengan menos estabilidad, que tengan menos prestaciones sociales, que adolezcan de mayor incertidumbre en cuanto a su plan de vida, porque no saben si el día de mañana irán a seguir trabajando o si por el contrario les irán a decir gracias, porque todas estas condiciones que actualmente existen se flexibilizan o desaparecen. Luego creo que hay que entender que para generar empleo es fundamental que los medianos y pequeños emprendedores, que son los que más empleo formal generan en nuestro país, las medianas y pequeñas pymes generan el 70% aproximadamente de empleo formal en el Ecuador, puedan acceder, entre otras cosas, a crédito productivo que les permite invertir en infraestructura, en tecnología, que les permite invertir en capacitación para sus empleados, para sus trabajadores, perdón. Es decir, se necesita, entre otras cosas, que la banca privada, pero también la banca pública coloquen más crédito productivo para las pymes, que se reduzcan las tasas de interés. Las tasas de interés para las pymes en los países desarrollados bordea entre los 3 y 5 puntos máximo. Acá las tasas de interés para las pymes están entre 10 y 12 puntos, es decir, hay una diferencia abismal, a pesar de que vivimos en una economía dolarizada y que los procesos inflacionarios no son tan altos, no son recurrentes, la inflación es mínima en nuestro país. Sin embargo, reitero, no hay ese acceso a crédito o esos incentivos para que los emprendedores puedan crecer, las medianas y pequeñas pymes. Creo que ahí está la clave de uno de los problemas. Y el otro asunto que por el cual no se genera empleo es precisamente la falta de inversión nacional, pero inversión extranjera también desde el sector privado. En el año 2024, durante el periodo de Noboa, fue el año de menor inversión extranjera directa de los últimos 20 años en el gobierno de Daniel Noboa. La ¿Y a inversión qué se pudo extranjera deber directa. esto? ¿A qué se pudo deber esto, Mauro? Porque siempre dicen, o hay el imaginario, de que son empresarios, ellos saben cómo atraer la inversión extranjera. Lo mismo decían de Lazo, y la verdad es que comenzó a disminuir de manera estrepitosa, no solo desde Lazo, pero también se vio cómo se redujo, tanto con el gobierno de Lazo como con el gobierno de Noboa. ¿A qué se debe? Entre otras causas, porque no tenemos la infraestructura necesaria y no tenemos los servicios públicos eficientes que demanda cualquier inversionista extranjero o inversionista nacional. Mire, mira, por ejemplo, en el caso del servicio público de acceso a la luz, qué inversionista extranjero va a querer invertir sus capitales si aquí existían 14 horas de apagones diarios? Claro. Esa fue la realidad que pasó el país. ¿Qué inversionista extranjero va a querer invertir en el país si nuestras carreteras están totalmente descuidadas, están en abandono, si la infraestructura vial no es de primer orden? ¿Qué inversionista extranjero va a querer invertir en un país que está atosigado por el narcotráfico, por el crimen organizado, por las muertes violentas? Nadie va a querer invertir en un país de esa naturaleza. Entonces creo que es importante tener claridad que mientras esos problemas no se resuelvan, difícilmente alguien querrá invertir
en nuestro país y difícilmente alguien querrá arriesgar sus capitales en un estado donde no se prestan las condiciones mínimas para poder precisamente generar riqueza e incrementar esos capitales y tener un retorno que les permita obtener ganancias. En torno al cambio de gabinete, una de las noticias que más ha llamado la atención, sin duda alguna, es, es que María José Pinto asuma la cartera de salud. Quisiera también abordar ese tema. ¿Qué te parece esto? Hay algunos que dicen que le han dado la importancia del caso porque ella es la vicepresidenta. ¿Tú crees que esto sea así? En lo absoluto. Yo creo que es un error monumental entregarle el Ministerio de Salud a la vicepresidenta de la República y no porque tengamos algo personal en contra de ella, sino porque simple y sencillamente ella no es médico, no es salubrista, ella no es experta en gerencia hospitalaria, no conoce sobre políticas públicas. Su perfil profesional está vinculado al tema de diseño y arte. Ella se graduó en esas carreras o en ese ámbito profesional y nadie cuestiona o está diciendo que sea negativo aquello. El problema es que no cumple con el perfil profesional para dirigir el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, de viceministro, ella le designa al ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, Stalin Andino. Y con todo respeto para mis colegas abogados, pero nosotros no somos expertos en salud pública, no somos doctores, no somos médicos. Entonces, si se empieza a colocar perfiles profesionales en áreas y en sectores sustanciales que influyen en la vida cotidiana de la gente, creo que el futuro no es promisorio y las expectativas sobre un mejoramiento en la administración pública se van desvaneciendo. Creo que esto es evidente y creo que estas designaciones en el Ministerio de Salud tarde o temprano le traerán más consecuencias al pueblo ecuatoriano. Hay que recordar que solo en diciembre del año pasado el gobierno hizo un recorte de más de 1.300 millones de dólares en el Ministerio de Salud, Claro. lo cual ha impedido que se compre medicinas, que se compre alimentos para garantizar las 3 comidas diarias para pacientes médicos y enfermeras, ha impedido que se invierta en infraestructura, en repotenciación de hospitales, ha impedido incluso que se pueda pagar a los trabajadores del sector de limpieza, lo cual ha afectado a la higiene de la infraestructura hospitalaria y ha generado una serie de problemas en el sistema de salud pública. No quisiera desaprovechar la oportunidad para preguntarte sobre si en estos 2 años de Daniel Noboa ha sido para beneficio del pueblo ecuatoriano o para beneficio de su familia. Y te pregunto por el caso Petronovoa, desayunos escolares para la tía Isabel Noboa. Te menciono también lo que querían hacer con el campo Sacha, donde mágicamente o de manera coincidente apareció el número del ordeño perteneciente a Isabel Noboa. Y eso solo por nombrar algunas de la larga lista de cuestiones y críticas que se le han hecho en torno a la gestión de estos 2 años de Novoa. Creo que hay que entender que hay una captura oligárquica del Estado por parte de grandes grupos empresariales, agroindustriales, exportadores de nuestro país. Novoa pertenece al grupo económico más poderoso del Ecuador. Consecuentemente, él tiene muchos intereses diversificados en el mercado nacional y en el mercado extranjero. Su familia tiene muchas actividades económicas que tienen directa relación con las regulaciones que el Estado ecuatoriano maneja. Por ejemplo, una de ellas, el sector minero. El grupo Novoa se dedica también al tema de la minería. La tía del presidente tiene intereses en este sector. De hecho, uno de los viajes del presidente Novoa fue a Canadá y precisamente fue para exponer al país prácticamente como un territorio que provea de minerales, de minería a las grandes corporaciones canadienses. No hay que olvidar que la Dundee Precious, esta
empresa canadiense era precisamente la que iba a ejecutar el proyecto de Quimsacoche en la provincia de La Suay, y que esta misma empresa canadiense fue la que estaba apoyando a través de contribuciones a la primera dama, Lavinia Balbonesi, para que pueda inyectarle recursos a su fundación en su proyecto ANA, Ana. con el cual recorre el país. Entonces, creo que es innegable que los intereses que tiene el Grupo Novoa y los grupos empresariales que los rodean son intereses muy amplios y que han hecho del Estado un instrumento de apalancamiento para acrecentar sus capitales. No han hecho del Estado un instrumento que sirva a la gente y que le brinde satisfacción, bienestar material a los ciudadanos, sino que sea un instrumento que le permita intermediar para obtener grandes ganancias o grandes recursos. El otro gran ejemplo, la reducción y luego la condonación, el perdón de la deuda millonaria que tenía el Grupo Novoa con el Servicio de Rentas Internas. Utilizaron un proyecto de ley que fue enviado por el presidente Novoa como colegislador a la Asamblea Nacional para que una vez aprobado, en una de sus disposiciones transitorias, se permita la condonación de las multas, recargos e intereses que debían grandes grupos económicos en nuestro país. Y al final el Grupo Novoa se vio perdonado en algo más de 75 millones de dólares. Ese es el fiel reflejo de cómo la captura oligárquica del Estado provocó que el grupo económico Novoa se beneficie con distintas políticas o programas desde el Estado. Han sido las apreciaciones de Mauro Andino, jurista y analista político. En esta primera parte, vamos a la segunda parte, todavía tenemos unos 13 minutos para abordar el tema de Guillermo Lasso, su cuñado, y lo que habría dicho Marcelo Lasso, sobrino del expresidente, en una corte de los Estados Unidos, acerca de que ellos habrían sido los autores intelectuales o los que habrían pagado por el asesinato de Fernando Villavicencio. Antes de ello, gracias a todas y a todos. Sé que están enchufadísimos en el chat. De verdad les agradecemos por esa amplia sintonía. Vamos a colocar nada más la siguiente claqueta para abordar precisamente esto. Y continuamos junto a Mauro Andino, jurista y analista político, preguntándote primero sobre estas declaraciones que ha dado Marcelo Lasso Saavedra, sobrino de el expresidente Guillermo Lasso, en el cual asegura que tanto Guillermo Lasso como su cuñado Danilo Carrera habrían sido los autores intelectuales del asesinato, del magnicidio de Fernando Villavicencio. ¿Qué implicaciones va a tener esto para con Guillermo Lasso en primer lugar y en segundo Danilo Carrera, quien ya está teniendo una prisión domiciliaria por el caso El Gran Padrino? Es gravísimo porque pone en tela de duda toda la historia que en su momento contó Fiscalía. Y es gravísimo en términos institucionales y en términos democráticos. El crimen execrable que se cometió en contra de Fernando Villavicencio debió haber sido investigado con la mayor pulcritud y transparencia que el caso ameritaba. Sin embargo, desde el día uno en que se perpetró este delito, fue manoseado, fue enrarecido, fue opacado para seguramente influir en su momento en los resultados electorales de aquel entonces y luego para tratar de perseguir adversarios políticos, de proscribirlos, de usar al aparato de justicia como un sistema que antes de que existan las evidencias necesarias o antes de que esto se someta a un juzgamiento adecuado, ya prácticamente existan sentenciados. Creo además que esto provoca una reacción de la ciudadanía en contra del sistema de justicia porque la gente desconfía totalmente. La gente dice, si es que en el caso de Fernando Villavicencio sucede esto, ¿qué podemos esperar nosotros
del resto de tribunales, del resto de juzgados, cuando los casos del ciudadano común están en marcha o están en disputa, cuando hay litigios de particulares, de ciudadanos que no tienen influencia. Es decir, la gente pierde la confianza en las instituciones, principalmente en el sistema de justicia. Ojalá esto se investigue, pero realmente es gravísimo, reitero, todo lo que ha salido a la luz pública y de lado y lado tendrá que probarse, tendrá que demostrarse, tendrá que sustentarse, porque dimes y diretes han existido desde el día uno, pero nadie hasta el día de hoy ha sido capaz de mostrar una transferencia económica por los supuestos pagos o algún documento o algún audio, alguna filmación. Todo se ha sostenido sobre la base de relatos y así no se puede llegar a la verdad en un crimen tan execrable. Recordemos que incluso los 6 o 7 sicarios que cometieron el delito en contra de Fernando Villavicencio luego aparecieron colgados en una de las cárceles de nuestro país y coincidió precisamente con uno de los viajes de Guillermo Lazo al exterior. ¿Cómo es posible que desde el Estado no hayan sido capaces de precautelar la vida, la integridad de los sicarios de Villavicencio y que siendo los principales actores de este crimen y que era importantísimo precautelar su integridad para que puedan confesar quiénes les pagaron, quiénes les contrataron, el Estado al final del día no haya podido hacerlo y aparezcan o amanezcan colgados? Al puro estilo de Breaking Bad, quienes han visto la serie Exacto. podrán recordar precisamente cómo fue aquello. Yéndonos al tema de Marcelo Lazo Saavedra, él fue testigo protegido de la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo interpretar este cambio que se da en su testimonio cuando ya es un testigo protegido de Estados Unidos? ¿Qué crees que hubo detrás? Quizás presión por parte de Diana Salazar para que Marcelo Lazo primero acuse al correísmo y ahora que está en Estados Unidos, instituciones más serias, tomando en consideración que la justicia en el Ecuador ha sido catalogada como una de las peores en estos últimos años. ¿Crees que por eso él ya está diciendo la verdad? ¿Podría interpretarse de esa manera? Mira, es lo que hay que investigar. Este señor Marcelo Lazo es alguien que continuamente ha estado cambiando sus versiones, sus declaraciones. Creo que es lo que se debe investigar y sobre todo apelar a que existan pruebas de lo que se dice, pero no solo por parte de él, sino también por parte de los otros individuos que aparecen en este proceso. Porque a mí me da la impresión que cuando hay supuestos testigos que vinculan al correísmo, entonces se les cree 100% desde la prensa hegemónica o desde ciertos actores políticos. Pero cuando hay testigos que en cambio acusan a otros actores políticos, como en este caso Lazo y compañía, entonces ahí sí se invalidan esos criterios. Yo creo que aquí no se puede ni garantizar que todos los criterios sean ciertos, ni garantizar que todos sean falsos. Lo que se debe hacer es investigar, porque no basta con el criterio de estos testigos, no basta con que digan no, yo escuché o yo miré o a mí me dijeron, tiene que probarse y tiene que existir algún elemento, alguna evidencia que permita contrastar e identificar que lo que están diciendo efectivamente es real. Caso contrario, no podría constituir prueba aquello en un juzgamiento. Se habla de un posible fraude procesal por parte de Diana Salazar, de la fiscal también Hidalgo, de Wilson Toainga, entre otros autores. ¿Por qué podría evidenciarse esto si es que las declaraciones de Lazo, de Marcelo Lazo, sobrino de el expresidente Guillermo Lazo, son reales? Porque estaríamos frente a un caso evidente de obstrucción a la justicia, de engaño a la justicia, porque se habría armado todo un tinglado, todo un tongo para inducir a error a los jueces y a los posibles miembros de un tribunal eh, montando pruebas, es decir, sembrando falsos positivos y engañando a la justicia. Pero reitero, esto es lo que se debe investigar y se debe probar. No basta, quiero ser enfático con esto,
con lo que puedan decir determinados testigos, sino que esto se debe probar para un lado y para el otro. Es un caso, creo yo, que ha marcado la vida democrática del país y que deja muchísimas dudas. Insistamos, ¿cómo es posible que el Estado no haya protegido la vida de los 6 o 7 sicarios que fueron los que actuaron en contra de la vida de Villavicencio y que luego aparecieron colgados en una de las cárceles de nuestro país, cuando eso fue algo prioritario que debió haberse hecho por parte del gobierno central, por parte de la policía, para evitar que quienes ejecutaron, quienes materializaron esta operación criminal permanezcan con vida y puedan de alguna manera contribuir con la justicia? También en estos últimos días ha salido un nuevo testigo protegido de siglas RPHR, quien ha asegurado que Jordán habría intentado comprar su testimonio, también induciendo a que eso podría haber pasado con Lazo. ¿Qué crees que hay detrás de esto? ¿Coincidencia este nuevo testigo protegido justamente después de que vincularan a Guillermo Lazo en el asesinato de Fernando Villavicencio? Ahí retomamos la conexión. Adelante. ¿Ahí me escuchas? Ahí te Sí, escuchamos, fuerte y perfecto, claro. perfecto. Te decía yo que si es que se habla de entrega de dinero, de compra de testigos, esto tiene que probarse a través de las transferencias, a través de depósitos, a través de pagos en línea. eh, y esto tiene que contar con la colaboración de las entidades del sistema financiero, porque, insisto una vez más, no basta con que alguien diga es que entregó tal cantidad de dinero o me quiso entregar tal cantidad de dinero, alguna evidencia, algún documento, algún audio que pueda ser periciado y que pueda demostrarse que es real, que es auténtico. Si no, pues seguimos en este bucle dando vueltas en un mismo sentido, porque unos dicen tal cosa, otros dicen otra, pero nadie puede probar lo que dice. Y evidentemente en un proceso tan grave tiene que probarse cada una de las afirmaciones. Las hijas de Fernando Villavicencio han nuevamente arremetido en contra del correísmo, acusándolo y señalándolo en este caso. Y yo te pregunto, Mauro, ¿crees que en realidad ellas quieran tener la verdad de lo que pasó con su padre, Fernando Villavicencio? Y te lo, te lo planteo porque se ha visto algunas cuestiones. Yo recuerdo las primeras entrevistas de Amanda, por ejemplo, con Carlos Vera, donde señalaban al Partido Social Cristiano, señalaban el tema de los puertos y aeropuertos que estaba investigando Fernando y de las rutas de la droga. Hablaban también de Jaime Nebot, pero ahora uno comienza a ver el viraje de 180 grados y netamente para acusar a una tienda política. ¿Tú crees que en realidad ellas quieran ver o saber la verdad? ¿O quizás hay algo oculto por el teléfono de su padre donde se pudo evidenciar que incluso tenía contactos con fiscales, incluso se los llegó a demostrar en los textos de Fernando Villavicencio con otros, con jueces, con abogados, con asambleístas que podría haber incluso recibido dinero? Hay muchos cabos sueltos en toda esta lamentable historia. Y hay muchos cabos sueltos porque empezando por una de las hijas de Villavicencio, se presumía que había botado el teléfono celular al río Tomebamba. Uno de los tíos de Villavicencio señaló aquello. Luego aparece el dispositivo móvil de Villavicencio, en el cual difunde los chats, estos contenidos, la posta. Luego, Cristian Zurita negando la existencia del teléfono, cuando posteriormente sí asoma el dispositivo móvil y la viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, señaló que Zurita habría hecho una copia de ese dispositivo móvil. Es decir, hay muchas contradicciones, realmente hay muchos cabos sueltos en un caso que, repito, debería ser tratado e investigado de forma totalmente transparente, totalmente idónea, prolija, pero esto no ha sucedido. Luego creo que las hijas de Villavicencio también deberían
apelar más a la justicia y menos a lo que ellas sospechan que sucedió o a lo que ellas quisieran que haya sucedido. Y me refiero que hacer acusaciones de tal envergadura sin pruebas, sin evidencias, no se sostienen. Y eso enrarece aún más el caso, porque ¿qué tal si al final de todas las investigaciones se demuestra que el correísmo no tuvo nada que ver con el crimen de su padre? ¿En qué quedaría todo lo que ellas han dicho? Entonces creo que hay que ser más responsables también con el tema, porque aunque tengan una profunda fijación o confrontación con el correísmo, me parece que no es adecuado hacer aseveraciones que solo se pueden demostrar en un proceso judicial. En el caso de Verónica Saraus, viuda de Fernando Villavicencio, ella ha asegurado que fue presionada por Diana Salazar para emitir precisamente esos comentarios en contra del correísmo. Quizás por ahí podríamos tener una luz acerca de lo que se abordó en el tema del magnicidio de Villavicencio, presiones políticas, un caso totalmente manoseado y politizado para perjudicar a una tienda política. Lo que hemos hablado durante esta conversación, lamentablemente no se han cumplido con los protocolos necesarios, no se ha guardado la transparencia e independencia judicial que el caso ameritaba. Hay muchas versiones contradictorias entre los propios familiares de Fernando Villavicencio. Creo que hay muchos intereses políticos en juego también. Entonces, realmente es un caso que debió haber sido investigado con total pulcritud, pero que al final del día termina por convertirse en un caso con muchos vacíos, con mucha opacidad y con muchas contradicciones entre los distintos actores. Antes de finalizar, ¿cuál sería la verdad monumental sobre estas revelaciones del sobrino de Guillermo Lazo, acusándolo a él y a Danilo Carrera de ser los autores intelectuales del asesinato, del magnicidio de Fernando Villavicencio? Es lo que hay que investigar, Frank, porque reitero, este señor Marcelo Lazo ha dicho unas cosas en un inicio, luego ha dicho otras, pero repito, yo creo que un caso de tanta sensibilidad tiene que investigarse de forma transparente y tiene que probarse, porque caso contrario esto va a quedar en la impunidad. Y así como van las cosas, no hay confianza de que ninguno de los procesados o acusados tengan algún tipo de responsabilidad, porque no es que se ha evidenciado que efectivamente existan pruebas contundentes de que tal o cual cometió el delito como autor intelectual, pagando a los que fueron autores materiales que hoy están muertos, porque fueron asesinados, porque el Estado fue incapaz de precautelar su vida. Creo que es muy complicado llegar a la verdad en la forma como se ha manejado este caso. Ojalá que así sea, pero advierto un escenario muy complejo. Han sido las apreciaciones de Mauro Andino, jurista y analista político, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Muchas gracias a ti, Frank, y siempre a las órdenes. Abrazo enorme para toda la audiencia. Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida al PhD Anderson Argotti, experto en temas económicos, preguntándote primero sobre cómo ves el balance de estos 2 años de Daniel Noboa. Y te pregunto porque recuerdo que en la anterior entrevista que tuvimos acerca de los retos que iba a tener el nuevo gobierno, se hablaba de, por ejemplo, el déficit fiscal, se hablaba, por ejemplo, de el no pago a los gobiernos autónomos descentralizados y de la recesión que vivíamos en ese entonces. ¿Cómo ha avanzado en estos 2 años el nuevo Ecuador? ¿Ha habido algún progreso o más bien ha habido retrocesos? Bienvenido. Muchísimas gracias, Frank. Qué gusto poder estar aquí nuevamente, pues, en el programa, poder compartir un poco
la situación económica, de análisis y sobre todo informar, ¿no?, a las personas sobre cómo se ve el día a día, qué es lo que ha pasado en estos 2 años de gobierno. Sí, lo que te Adelante. decía es que, bueno, podemos analizar lo que ha ocurrido en el país desde una perspectiva de la alta dependencia que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, incluso en el hecho de que estamos utilizando ya créditos corrientes para financiar gastos corrientes como fueron estos últimos sueldos y salarios, o más bien este adelanto del décimo sueldo que tenía el gobierno ecuatoriano, se financió a través de de recursos del Fondo Monetario Internacional. ¿Esto qué es lo que nos ha mostrado? Pues una tendencia clara, ¿no es cierto? Ese incremento del déficit fiscal que lo hemos visto, y también este incremento de la deuda externa que tenemos. Estamos alrededor de 86.000 millones de dólares en este momento de deuda, y eso plantea un desafío, pero a la vez un riesgo bastante importante, porque ¿qué va a pasar en el momento en que el gobierno ecuatoriano no pueda cumplir con las obligaciones internas que podría darse? Porque en algún momento nos van a decir, ¿hasta cuándo les vamos a prestar? ¿Qué más tiene para prestar? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Vemos también una reforma presupuestaria que tendrá que financiar alrededor de 9.000 millones de dólares de déficit presupuestario. Entonces, esa es la configuración económica que estamos. Y claro, la respuesta es, tenemos que reducir los gastos, pero no estamos hablando de incrementar los ingresos. Y reducir los gastos significa reducir inversión pública, reducir en educación superior, como hemos visto, una reducción de 128 millones de dólares, reducir también en salud, como hemos visto, el déficit y la problemática que tiene la salud en el Ecuador, y también es reducir en la inversión pública como tal, donde apenas en estos años se ha ejecutado en torno al 1 o 2% de inversión pública. Y esto tiene un problema, y es que la reducción del gasto público es recesiva. Es recesivo en el sentido en que frena la economía, y si a esto le adicionas, bajo esta lógica de reducción del déficit público, todos los despidos que ha habido en el sector público, la configuración es hacia que nos encaminamos a una crisis bastante complicada que puede llevar a un desenlace pues complejo en el Ecuador. Prácticamente, prácticamente no se ha avanzado nada en los problemas económicos que hemos tenido ya de manera recurrente en cada gobierno. Y en este sentido, Anderson, yo te quisiera preguntar, veía las estimaciones del avance de la deuda. Por ejemplo, en el 2017 teníamos aproximadamente 40.000 millones de dólares en deuda, y actualmente ya nos das la cifra, casi 90.000 millones de dólares en deuda. ¿A qué se ha ido estos casi 50.000 millones de dólares en 8 años? A obra pública, se ha ido a infraestructura, se ha ido a mejorar el sistema de salud y educación, ¿o a dónde se han ido estos recursos económicos? Eh, Sería genial, ¿no?, que estos recursos económicos se hubiesen ido a dinamizar la economía ecuatoriana. En realidad no ha ocurrido eso. Hemos abierto un bache grande para pagar deuda. En la mayoría de los casos se ha comprometido este gasto o esta deuda para cubrir con los intereses de la deuda, para agilitar o engrasar procesos de renegociación y ampliación de plazo en la deuda. Y este es evidente porque tenemos un sistema de salud que está completamente deteriorado, tenemos un sistema educativo que ha excluido a 450.000 estudiantes en los últimos 2 años. Tenemos una situación problemática en torno a la calidad del empleo que se ha generado, y pues obviamente si nosotros vemos en profundidad, la infraestructura vial se ha deteriorado. Hemos tenido apagones eléctricos por falta justamente de una alocación adecuada de recursos y de una previsión respecto a las condiciones climatológicas que venideras. Y entonces ahí queda la pregunta latente, ¿no? ¿Qué está pasando con todos esos recursos? Y la respuesta fácil es que se están utilizando fundamentalmente para pagos de sueldos, porque los ingresos se han reducido, y podemos ver el mes de julio que fue el de menor producción petrolera de los últimos 10 años y tal, lo cual es un problema porque es un ingreso latente. Por otra parte, tenemos claramente eh, un proceso de transición de recursos
del ciudadano para cubrir esos recursos que ciertos empresarios han dejado de pagar. Entonces, ahí vemos un problema complejo también y, por supuesto, los resultados saltan a la luz. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados sociales que evidenciamos. El incremento de la pobreza extrema, por ejemplo, que está ocultando el incremento de la pobreza, o más bien nos dicen, ¿no? Se redujo la pobreza, pero no dicen que se incrementó la pobreza extrema. Entonces, claro, los pobres en realidad se redujeron, pero pasaron a ser pobres extremos ahora, pues, entonces, que es más complicado el asunto. Otro factor, otro elemento social que podemos identificar con toda esta situación es el incremento de la migración en el Ecuador. En los últimos años tenemos una tasa de salida de compañeros, de compatriotas ecuatorianos buscando nuevos horizontes con los riesgos que esto implica. Entonces, al final del día, estos recursos de deuda se han dilapidado. Habrá que hacer en algún momento de la historia nuevamente otra auditoría de la deuda para ver justamente con precisión qué es lo que pasó, recordando un poco esa crisis de deuda que tuvimos en los 90 y en los 80 y que cuando se hizo la auditoría pues, salieron cosas recontra que escandalosas, ¿no? Como que se financiaban departamentos de políticos en zonas residenciales de Miami y cosas así, ¿no? Abordando el tema de la pobreza, según el régimen, ha pasado del 27 al 24% desde el 2023 al 2025. Pero ya nos das una luz, o sea, ya no están en la pobreza, sino están en la pobreza extrema. ¿Cuánto sería ese porcentaje? Sí, a ver, en cuanto a la pobreza extrema, es una situación complicada. En el sector rural, fundamentalmente, es donde más vemos estos efectos de la pobreza extrema. Y yo quiero hacer un paréntesis interesante ahí. Si tú ves el desempleo en el sector rural, es aproximadamente del 2%. Eso significa que el 98% o 98 de cada 100 personas en el sector rural están empleadas. Y sin embargo, en el sector rural mismo es donde tenemos la mayor tasa de pobreza extrema, de pobreza y de pobreza extrema. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando incluso con estas personas que están empleadas, no están recibiendo los recursos adecuados. Entonces, ahí estamos hablando de un problema no de trabajo, sino de un problema de asignación eficiente de los recursos o de un problema de precios. Y obviamente los precios de los productos agrícolas son los más afectados al productor primario, ¿no es cierto? La cadena de intermediación hace que el productor primario sea, el productor agrícola sea el que se afecte. Entonces, cerrando este paréntesis, hay que considerar esta situación en el sector rural, donde cerca del 60-70% de la población está en una situación de pobreza y cerca del 50%, 40 o 50% está alrededor o en situación de pobreza extrema. Pero hay otro elemento también que es súper importante ahí, que tiene que ver con el subempleo. Y el subempleo en el Ecuador es el que enmascara el desempleo. Porque claro, cuando a ti te preguntan en la encuesta de empleo y te dicen, ¿usted trabajó en la última semana al menos una hora de trabajo? Entonces vos dices, pues sí, lavé un carro, salí o está buscando activamente trabajo. Sí, estoy buscando activamente trabajo. Ya, usted no está desempleado, usted está subempleado, te dice. Entonces, en el momento en que te dicen que está subempleado, ya la tasa de desempleo se reduce. Entonces, en el Ecuador lo que está ocurriendo es eso. O sea, tenemos una tasa de subempleo de alrededor del 60% y un poquito más, y claro, tenemos una tasa de desempleo en torno al 3,5, 3,4, 3,2. ¿Qué pasa? Decimos, o sea, qué bien el país, pues con una tasa de 3,2 de desempleo, vamos perfecto. Pero si el subempleo está tan alto, significa que están enmascarando con esta situación. Y eso es problemático porque el subempleo no tiene seguridad social. El subempleo no trabaja 8 horas, trabaja 12, 15, 16 horas. El subempleo no trabaja, no llega a los $460 de ingreso mensual. Y aparte de lo que está ocurriendo es un proceso de precarización de la vida del subempleado. Entonces, es muy lamentable esta situación y esa es la cancha en la que estamos viviendo. Entonces, sí, el mensaje es bajamos el desempleo, bajamos la pobreza, pero no dicen que subimos la pobreza extrema ni tampoco que se ha subido muchísimo el subempleo en el Ecuador. A duras penas, 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. Todavía no recuperamos los niveles del empleo que había prepandemia, antes del coronavirus. Y quizás seamos de los pocos países de la región, o quizás el único, que todavía no recupera esos indicadores. ¿A qué se debe esto?
A ver, yo creo que primero, la primera recuperación del 20 al 21 que aparece es un efecto rebote, pues como caíste tanto, al final cuando se empieza a ver 21-22 empieza a volver un poco la dinámica económica, hay un efecto rebote que luego se estabiliza y vemos la realidad. Y al ver la realidad es que si no hay inversión pública y si la inversión privada tampoco eh, está realizándose en actividades generadoras de empleo, entonces es muy difícil que recuperemos las condiciones. Y cuando hablo de actividades generadoras de empleo, yo quiero pensar en actividades manufactureras industriales fundamentalmente, porque de nada nos sirve tener una economía basada netamente en el comercio, porque uno de los problemas que tienen las actividades basadas en el comercio es que no requieren de mano de obra altamente cualificada. Entonces, los muchachos que se gradúan en la universidad y que son ingenieros industriales, que son ingenieros mecatrónicos, sistemas y demás, pues no encuentran un espacio dentro de la actividad comercial. Y si nosotros analizamos la configuración empresarial de la economía ecuatoriana, en este momento alrededor del 95-98% está en actividades de comercio. Y claro, las actividades de comercio tienen ese problema, no demandan de mano de obra cualificada. Siendo un poco burdos, cualquiera puede vender, ¿sí? Y entonces eso al final del día hace que los jóvenes digan, bueno, opción A, me voy a vender o a trabajar en cualquier cosa, en lo que haya. Opción B, me voy de migrante. Y entonces ahí está el problema del desempleo. O me voy y me pongo mi propio negocio y precarizo estas condiciones porque no tienes un capital fuerte, no tienes capital semilla, no tienes las condiciones para generar un emprendimiento que sea de tipo dinámico, que sea de tipo basado en el conocimiento y basado en la innovación, que sería algo que deberíamos desarrollar a nivel económico en el país. Durante estos 2 años, recordamos que Noboa tuvo un déficit fiscal de poco más de 3.500 millones de dólares y ahora se habla de un déficit fiscal de 9.000 millones de dólares. ¿A qué se debe este aumento considerable que al final del día nos va a terminar perjudicando en el año 2026? A ver, yo creo que aquí hay un par de condiciones. La primera condición fundamentalmente es esta campaña constante. Sí, esta campaña política constante, porque esta campaña política constante es lo que ha hecho que sin previa planificación se destinen recursos a bonos que no estaban previstos y se busque recursos para esos bonos. Y si vemos y analizamos, la entrega de bonos en el 2025 ha sido de alrededor de 3.500 millones de dólares en el país, muchísimo más de lo que se entregaba a través del subsidio del diésel o de los combustibles. Entonces, primera consideración de esta plata necesitamos financiarla de algún lado, se ha entregado y bueno, hicimos un bache y ahora cubramos ese bache. Esa es una de las características de esta campaña constante y esta política de apagar incendios, más no de tener una planificación económica adecuada que nos permita saber de manera correcta qué es lo que va a ocurrir, porque al inicio de año no se hablaba de bonos para la policía ni para los militares, Militares. tampoco se hablaba de los bonos de 1.000 días, pero de repente aparece una idea de consulta popular y se aloja un conjunto de recursos para eso. Entonces, esta lógica de campaña política constante está generando una brecha fiscal, un bache fiscal que necesitamos financiar y que el gobierno necesita financiar. Por otra parte, hay otro elemento fundamental y es que se tiene que cumplir con las obligaciones de la deuda y estas obligaciones de la deuda de igual manera están en torno a los 4.000 millones en el siguiente año y solo ahí ya tendríamos un déficit agregado bastante considerable. Adicionalmente, no es que con esta lógica de reducción del tamaño del Estado que estamos viviendo se ha reducido el gasto del Estado, sino más bien se ha incrementado por estas consideraciones, por estas ideas de apagar incendios. Porque es muy fácil decir, ok, tengo un problema en el sistema de salud y entonces por decreto o por ofrecimiento, yo alojo 150 o 200 millones en un hospital, que no soluciona el problema de ese hospital, pero no soluciona el problema del sistema de salud pública, porque está más allá, necesita ser planificado, necesita ser considerado, analizado de manera íntegra. Entonces, al final del día, yo creo que son estos dos elementos, el pago del servicio de la deuda y esta lógica perversa de estamos en campaña constante, la que va haciendo este hueco fiscal que es difícil que se pueda financiar en el próximo año. El Fondo Monetario Internacional, sin duda alguna, ha sido de los actores
predominantes en estos últimos 8, casi 9 años. Sigue Daniel Noboa la misma línea económica de Guillermo Lasso, quien a su vez siguió la misma línea económica de Lenín Moreno. Y te pregunto esto porque desde que llegó el Fondo Monetario Internacional, los problemas económicos, en vez de haberse resuelto y no resolvido, como diría Valentina Centeno, se han ido incrementando, se han ido agudizando. Ese es el factor en común que han tenido estos tres últimos regímenes. Sí, sí, o sea, ahí tenemos que abstraernos un poco a la historia, ¿no? Recordemos que el Monetario Internacional estuvo antes del 2006 también en Ecuador con todo el daño social que generó. Recuerden esa escalada neoliberal desde los 90 hasta el 2006, con las cartas de intención firmadas por Lucio Gutiérrez, por los diferentes presidentes, por el mismo Abdalá Bucaram, por un conjunto de personajes que siempre salen a la luz ahora, incluso hasta como en contra del Fondo Monetario Internacional, otros como defensores. Es increíble cómo se van transformando ahí estas personas, pero en todo caso, no es una situación nueva y no es una situación que le ha ocurrido solo a Ecuador, es una situación que viene ya en algunos países del mundo donde la intervención del Fondo Monetario Internacional al final del día lo que ha generado son problemas sociales fuertes. ¿Sí? Más allá de la corrección de la economía. Porque claro, la lógica es apretemos, ajustemos para que la economía se corrija. El problema es que ajustan hasta el nivel de asfixia y la economía no solo se destruye, sino más bien el caos social que generan es bastante grande y ahí tenemos países en todos los continentes. O sea, el último fue Grecia en el caso europeo, que fue igual intervenido, fue ahí, recibió toda la presión del Fondo Monetario Internacional a través de sus cartas de Rescatado le intención, llamaron, me acuerdo. rescatado y al final del día dijo no, o sea, no va más, no puedo soportar esto, se acabó y se unió un poco a la ayuda que le presentaba la Unión Europea a través de Bélgica y de la Unión Europea, ¿no? De la Comisión Europea y tal, pero no solucionó sus problemas. Y si nosotros nos abstraemos y vemos cada uno de los países donde ha habido una intervención directa y profunda del Fondo Monetario Internacional, ninguno ha salido de su situación económica perversa, ninguno ha salido o ha superado las crisis, todos siguen siendo países en vías de desarrollo, ninguno desarrollado, y aparte de eso, todos el factor común son las crisis sociales generadas, y esas crisis sociales se ven en eso, en migración, en incremento de suicidios, en incremento de violencia, en desempleo y cosas de este tipo, ¿no? O sea que no existe evidencia alguna que detalle que tras haber firmado con el Fondo Monetario Internacional alguno de los créditos en alguno de los países del mundo, alguno haya tenido unas mejores condiciones de vida, alguno haya superado alguna de las crisis multidimensionales que pueden existir. No, no, no hay evidencia, más bien hay evidencia científica, hay muchos trabajos científicos que analizan justamente la intervención del Fondo Monetario Internacional y la destrucción de la calidad de vida de los países. De eso O sí sea hay que evidencia podría científica y llamarse hay estudios. O sea que podría llamarse, en vez de Fondo Monetario Internacional, Fábrica Mundial de Indigentes. Sí, sí, podría ser ese el nombre, ¿no? Al final es lo que te digo, o sea, un proceso de precarización de las condiciones de vida, un proceso de migración al extremo y sobre todo, yo creo que acá hay un tema también importante que es la pérdida de soberanía sobre la política económica, ¿sí? Y esto es un factor fundamental porque cuando vemos que cada uno de los países y sobre todo los últimos premios Nobel de Economía reconocen la importancia del desarrollo endógeno, es decir, la generación de política económica basada en las realidades sociales internas de los países, y al final del día nosotros queremos pensar en que una receta que venga desde afuera sin conocer estas características sociales ni las condiciones internas propias culturales de los países eh, va a permitir desarrollarnos. Entonces, ahí estamos claramente en una idea equivocada. Entonces, necesitamos ver desde adentro nuestro proceso de desarrollo. Y eso implica reconocer a los profesionales nacionales, locales, conocedores de la realidad, para que con eso se plantee una estrategia de desarrollo. Pero cuando te viene
el secretario de Estado de tal país, cuando te viene el otro a darte consejos, es como el vecino que quiere ayudarte a solucionar tus problemas de pareja, o sea, no sabe lo que pasa, ¿sí? No O como las conoce lo bases que ocurre al militares interior de la extranjeras. casa. Exacto, exacto, no conoce lo que ocurre al interior de tu casa, solo tú conoces lo que ocurre al interior de tu casa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Rescatar ese proceso de desarrollo interno, ese proceso de desarrollo endógeno, unificando, uniendo, sentando en mesas de diálogo a los diferentes actores sociales, a los actores políticos, a los actores económicos, pero no solo de un grupo de la plutocracia, sino de todos los estamentos de la sociedad, pues. Si no, ¿qué pasa? Tenemos al final del día solo un conjunto de supuestos eruditos basados en el dinero, en que piensan que lo saben todo, pero no conocen la realidad de la parroquia más alejada de Tungurahua o de la realidad de la parroquia más alejada o del caserío más alejado de Manabí. Y eso es lo que está pasando en este país ahora. Volviendo un poco, volviendo un poco a los 2 años del nuevo Ecuador de Daniel Noboa, me es inevitable preguntarte, ¿ha habido algunas decisiones económicas que han afectado a la economía general? 3 puntos más del IVA, el aumento de los precios del diésel, entre otras medidas, para supuestamente poner la casa en orden, tener un ajuste fiscal y que la economía esté estabilizada. ¿Por qué estas decisiones no han dado el resultado por el cual habían sido manifestadas? Y hablo del 3% del IVA porque a la final se dijo en un inicio que era para mejorar la seguridad. Al, al final del día vimos que no fue para eso, sino para tener más ingresos en las arcas del Estado. Pero, ¿por qué no ha servido esto? Quizás mañana, si le quitan el subsidio al gas, ahí sí ya se va a poder colocar la casa en orden. A ver, aquí hay una cuestión que es interesante y es que eh, partamos de una idea económica fundamental y es que primero los precios no son eh, susceptibles a la baja, entonces los precios van a ir incrementando o manteniéndose a lo largo del tiempo, ¿sí? Primera condición. Segundo elemento que es importante es que si es que tú le quitas ingreso real al ciudadano, el ciudadano deja de consumir. Y si no hay demanda, entonces la oferta se ve afectada. ¿Ya? Por Si eso acá es el que problema, vivimos en incertidumbre económica. correcto, el problema está acá, es justo lo que los indicadores económicos ya entrando a hilar fino demuestran, y es la reducción del consumo de los hogares. La reducción del consumo de los hogares es la muestra clara de que pues la gente no tiene recursos. Y otro indicador que es importante es el incremento de la tasa de morosidad en el sistema financiero. Significa que la gente tampoco está pudiendo pagar sus créditos financieros. Otro indicador que también deberíamos leerle y que no se está leyendo adecuadamente es el incremento de los recursos en manos del sistema financiero. Porque el rol de los bancos no es aglutinar recursos, el rol de los bancos es prestar. Y entonces, ¿por qué no están prestando y por qué se ha incrementado? Es porque la gente no quiere créditos, porque ya no puede pagarlos o porque no sabe cómo va a pagar o cómo va a reaccionar. Entonces, estos tres elementos que te estoy mencionando, al final del día nos están diciendo que el Ecuador está en recesión y esa recesión es justamente porque se le ha metido la mano al bolsillo de los ecuatorianos, pues. Si a vos te suben esos 3 puntos del IVA, al final dejas de consumir o deterioras tu consumo. ¿Y cómo se explica ese deterioro del consumo? En las grandes cadenas de productos de baja calidad y baratos que están creciendo muchísimo en la economía ecuatoriana. Segundo, en el contrabando también bastante grande que está habiendo entre fronteras, entonces se explica esta situación. Y por otra parte, el otro momento en el cual te meten la mano en el bolsillo es justamente mediante la eliminación de los subsidios, porque la eliminación del subsidio significa que tú tienes que destinar más de tus recursos para cubrir ese consumo que tú necesitabas, sea de gasolina, sea de diésel o lo que sea. Entonces, al final del día, tu ingreso real se está viendo deteriorado. ¿Por qué? Porque si vos pierdes, pensemos en datos cerrados, $50 por tu reducción del consumo real de manera mensual y solo te suben $10 en el salario,
al final del día vos estás perdiendo ¿cuánto? $40, ¿no es cierto? Eso significa que tienes $40 menos para consumir. Eso siendo así cálculos al ojo, sin estimación. Ahora, pensemos también que en el caso del diésel, el diésel es un insumo de producción en el 99% de las industrias ecuatorianas. Eso significa que de las 72 industrias que están dentro de la matriz de insumo producto de la economía ecuatoriana, pues en 70 el diésel es un insumo de producción. Es decir, si vos pinchas y le subes el precio del diésel, no es que le subes a una sola industria, estás afectando a una cadena. Y el efecto que tiene esta cadena no es un efecto aritmético, sino que es un efecto geométrico, es decir, el incremento es exponencial. ¿Por qué? Porque se te suben los insumos, pensemos en el camión de cebollas, que era el ejemplo clásico de, decíamos, pero ¿por qué solo tiene que subir 5 centavitos el cajón de cebollas? Porque es de eso lo que se sube de diésel en la camioneta. No, pues. Entonces acá te está subiendo el costo de los neumáticos, te está subiendo el costo de los aceites, son todos esos insumos de producción que al final tienen que trasladarse al precio final. ¿Y eso qué hace? Que la gente tenga que consumir menos, reduzca, restrinja su consumo en algunos casos o deteriore su consumo. Porque claro, lo que conversaba con un compañero indígena el otro día me decía, sí, o sea, nosotros vamos al mercado y pedimos $1 de algo y sí, nos dan ese $1 de algo, pero ya no alcanza para que coma toda la familia. Pues. Antes con ese $1 sí alcanzaba para que coma toda la familia. Ahora sí nos venden $1, pero nos venden más poquito. Entonces, esta situación que ocurre en la calle es la que al final del día pues nos muestra la realidad económica en la que estamos en este momento, una situación recesiva dentro de la economía y bastante complicada. Y a nivel del Estado, a propósito del alza de los combustibles, en este caso del diésel, ¿ha mejorado en algo para la recaudación, para tener más dinero en las arcas del Estado? Y te pregunto porque veía los indicadores y, por ejemplo, en el 2017 nosotros producíamos como país el 90% de lo que se consume a nivel nacional en torno al diésel. Sin embargo, en este 2025, a duras penas hemos producido el 15%. Entonces ahí te pregunto, ¿a dónde se está yendo ese beneficio de haber subido el precio del diésel cuando el precio de importación, corrígeme si me equivoco, estaba en cerca de $1,78? Ujú. Sí, o sea, al final lo que está ocurriendo acá es que se están trasladando los recursos, ¿no? Pero se están trasladando perversamente, porque los mayores beneficiarios de estos incrementos del diésel y de la reducción de la producción nacional de diésel son los grandes importadores, pues, y esos grandes importadores tienen nombre y apellido, pertenecen a ciertos grupos vinculados al poder en este momento. Y claro, son ellos los que se están beneficiando netamente, porque si el país deja de producir internamente, necesita para suplir la demanda nacional, importar más. Y ese importar más significa que estos grupos que son los que venden, los que importan y comercializan el diésel al Estado, son los que se van a ver beneficiados. Y el Estado al final del día lo que tiene es un deterioro de sus ingresos y sobre todo, más allá del Estado, el principal perjudicado es el ciudadano, porque claramente tiene que pagar más, porque es el ciudadano el que está cubriendo con su dinero esta cadena de importación, ¿no? Yéndonos a otro de los logros que asegura el régimen de Noboa, es en torno a las reservas internacionales. 5.800 millones de dólares en 2023 versus los 9.406 millones en 2025. ¿De qué nos sirve tener esta cantidad mil millonaria en bancos extranjeros? Sí, justo, o sea, en dolarización, primero, las reservas no tienen mucho sentido tener reserva internacional. Recordemos que se ha eliminado el patrón oro en este momento. Antes las reservas internacionales eran justo en metales preciosos por esa lógica de patrón oro, ¿no? Entonces vos podías emitir moneda basado en la cantidad de oro que tenías pues alojada. Eso se eliminó ya en los 60 y claro, nosotros estamos en dolarización pero tenemos reservas internacionales en dólares, mientras que el país está muriendo de hambre.
Entonces, sería más lógico esas reservas internacionales, si pasaron de 3.000 a 9.000 millones, pensemos para los grandes cuidadores de las reservas. Ok, no les dejemos en cero, dejémosles en 5.000 millones de dólares, pero traigamos esos 4.000 millones de dólares e invirtámoslos en el país, pues desarrollemos, recuperemos el sistema de salud, recuperemos el sistema educativo, recuperemos la vialidad, dinamicemos nuevos sectores y nuevas industrias económicas. Es más Porque barato que pedirle prestado al Fondo por Monetario supuesto, Internacional. por supuesto, nos estamos ahorrando, solo ahí nos estamos ahorrando del interés, ya nos estamos ahorrando algo. Y aparte tenemos la seguridad de que eh, vamos a contar todavía con reservas. O sea, tener 5.000 millones es bueno porque antes teníamos 3.000 y el país siguió funcionando mal, pero funcionaba. Y ahora tenemos 9.000 y seguimos funcionando mal. Entonces, traigamos, aunque sea esos 4.000 y dejemos 5.000, pero dinamicemos nuestra economía y rescatemos nuestra economía con esos recursos que son nuestros, pues. Porque al final del día lo que estamos haciendo con esas reservas es nosotros siendo pobres financiando economías ricas. O sea, es básicamente eso. Porque esos 4.000 no es que están quietos, no es que están guardados en una bóveda, esos 4.000 están prestados a muchos países, a muchas economías, y los bancos que prestaron esos recursos están recibiendo esos intereses, mientras el Ecuador no está recibiendo nada, sino más bien buscando préstamos. Entonces, yo creo que nuevamente, o sea, debemos pensar en una lógica de país, de como ecuatorianos, protejamos nuestro país, cuidemos y logremos que se desarrolle, pero no pensemos en que otros nos van a dar desarrollando. Otro de los logros que ha asegurado Daniel Noboa es que en el 2023 los depósitos bancarios estaban en 44.900 millones de dólares y en el 2023 están en 58.300 millones de dólares. ¿Esto en qué nos beneficia como país? Es lo que te decía, o sea, es lo que te decía anteriormente. Al final del día, incrementar los depósitos es una muestra de que la gente no está queriendo créditos. Y no está queriendo créditos por la incertidumbre económica, no está queriendo créditos porque capaz ya está sobreendeudada, ¿sí? Y ya no quiere seguir pagando créditos. Y por otra parte, los créditos son importantes en la economía. Los bancos no deben tener dinero, los bancos deben tener cuentas por cobrar, ¿sí? Y una cartera de manejo adecuado, porque los bancos prestan y ese préstamo se convierte en inversión, pues. Si la gente compra para una casa, está bien. Está contratando trabajadores, está dinamizando. Si la gente presta para poner una empresa o ampliar su empresa, entonces está contratando gente y va a generar espacios de empleo. Pero si los bancos tienen dinero, significa que no están prestando. Y si no están prestando, es un problema. Tú fíjate qué es lo que está pasando en el sistema financiero. En este momento, la renovación de las inversiones eh, te están haciendo con tasas más bajas, ¿sí? Entonces, si antes vos tenías 100.000 dólares en el banco y le ponías a un año o a 2 años y te pagaban el 10% de tasa pasiva el banco, ahora el banco te dice, no, yo le voy a renovar, pero ya no le pago el 10, le voy a pagar el 8,5 o le voy a pagar el 8. ¿Por qué? Porque los bancos se están dando cuenta que es un problema. Para ellos es un problema tener el dinero, porque ese no es su rol. Su rol es de prestamista, no de acumulador de dinero. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. O sea, el hecho de que las tasas pasivas bajen significa, es una señal clara de que los bancos están preocupados y ya no quieren tener más dinero. ¿Sí? Porque a los bancos les conviene las tasas activas, pues las tasas donde el ciudadano le paga los intereses al banco. Entonces, esa es una situación que es fácil comunicacionalmente venderla como positiva, pero que a la realidad económica puede ser muy perversa, porque prácticamente lo que nos está diciendo es, no, nada, la gente no quiere créditos y la gente no quiere invertir, y si no invierte, cuidadito con la economía, ¿no? Otro de los indicadores también es que el riesgo país ha bajado de 1.915 puntos a 677 puntos. ¿Esto en qué le beneficia al Ecuador? A ver, el riesgo país no es un indicador de realidad económica o de realidad social. Primera condición, no es un indicador de realidad económica ni de realidad social, es una calificación de qué también pagas a tus acreedores internacionales. Básicamente eso. Entonces, claro,
si nosotros hemos incrementado la deuda pública para pagar a nuestros acreedores internacionales, pues qué lindos, nos han bajado el riesgo país, estamos bien, qué bonito, pero acá la gente se está muriendo de hambre, acá la gente no tiene empleo, acá la gente no puede acceder a la educación pública gratuita y de calidad. Entonces, no es un indicador que nosotros deberíamos decir, uy, sí, qué bien estamos. O sea, ni siquiera debería interesarnos. Lo que debería interesarnos es nuestra gente. Salir a la calle y dejar de ver niños vendiendo o abuelitos de tercera edad vendiendo en las paradas de buses. Cuando, cuando veamos eso, cuando dejemos de ver esas realidades sociales, entonces ahí diremos, sí, hemos mejorado. Pero de ahí que me digan que por riesgo país somos un país mejor. O sea, lo único que estamos logrando es que más gente nos preste plata con ese indicador de riesgo país. Pero que más gente nos preste plata significa que tendremos que pagar más, pues, y que tendremos que apretar al ciudadano ecuatoriano para pagar esas deudas que nos van a prestar en el futuro. Entonces, no es un indicador. Yo siempre les digo esto, o sea, a todos, a mis estudiantes, con la gente que converso y que me dicen, sí, es que el riesgo país, qué bonito. Es un indicador que te dice prácticamente que vos puedes pedir prestado, ¿sí? Y hay gente, y conocemos nosotros gente, que claro, tiene un score crediticio muy bueno, tiene tarjetas de crédito Black y todas las que tú quieras, pero no tiene liquidez o no tiene para pagar el almuerzo. Y entonces, ¿qué termina haciendo? Pagando todo con tarjeta y sobreendeudándose más. Y es un poco lo que nos está pasando en el Ecuador en este momento. Con respecto a la inflación de 1,93% del 2023 a tener actualmente 1,24% la inflación anual. ¿Qué significa esto? A ver, la inflación, todos los libros de teoría económica te dicen que la deflación es mucho más perversa que la inflación. Porque al final del día, la inflación alta significa que la gente está consumiendo, pues, que la gente tiene dinero para consumir, que la gente tiene empleo y como tiene empleo, entonces tiene dinero y paga lo que le suben de precio y ya. Y lo que tienes que hacer es controlar esa especulación de precios y ya está. Pero si vos en economía dolarizada, con inflación baja, se te cae aún más la inflación, significa que la gente no está consumiendo. Y como no está consumiendo, las empresas quieren salvar de alguna manera lo producido y bajan el precio para tratar de vender a valor de salvamento. Y ya no ganar, sino al menos recuperar lo que han invertido. Y por eso se explica esta característica de vamos bajando o de que la inflación se ha caído. Pero no es una buena noticia, es una noticia de no está consumiendo la gente y como no está consumiendo, las empresas tienen que reducir sus precios de manera general. O peor aún, la gente deteriora su calidad de consumo y deja de consumir un producto que de alguna manera era bueno por algún suplente que, algún producto que le permita pues al menos decir que está consumiendo. Básicamente lo que haces es ponerle agua a la leche, ¿cierto? O sea, no es que dejas de consumir del todo, pero tienes que ponerle agua para salvar los desayunos de la semana. Ya no puedes darte el lujo de comprar 2 o 3 litros de leche a la semana, sino tendrás que comprar uno y ponerle agua. Esto es perverso porque deteriora las condiciones de vida, pero claro, en el indicador económico te dice, sí, estamos bien porque bajaron los precios, pero la pregunta importante es ¿por qué bajaron esos precios? Bajaron por una política económica de control de precios, una política económica adecuada de incremento de la producción nacional, lo cual abarata los precios en el mercado y es adecuado porque estás generando empleo, o es porque la gente no tiene dinero para consumir y por eso pues deja de consumir y las empresas tienen que bajar el precio al mínimo. Entonces, esta pregunta es importante. Algo similar a lo que está pasando en la Argentina. La gente dejó de consumir y por eso también la inflación bajó. Correcto, pero el nivel de pobreza en Argentina, estamos hablando del 52% de pobreza con esto, y es el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Es el más endeudado del mundo, o sea, no es el más endeudado de la región, es del mundo, es el que más crédito tiene con el Fondo Monetario Internacional en este momento. Incluso superándole a Grecia, que ya superar a Grecia era Ya es cosa un, seria. claro. Sí, Antes sí, de sí. final, antes de finalizar, el tema de, el tema de si las leyes que ha aplicado el régimen han beneficiado, por ejemplo, las remisiones tributarias,
le han logrado tener los ingresos esperados. Y a la par, si esta condonación de la deuda o autoperdonamiento de la deuda que hizo Noboa con la ley de integridad pública le ha servido en algo al país, tras haberse perdonado 73 millones de dólares y haber pagado el capital, o bueno, eso aseguró el abogado de la familia Noboa, donde dijo que se habían pagado a duras penas los 25 millones del capital. Habían otros millones que estaban en litigio que, oh sorpresa, también ganó el Estado, también ganó la corporación Novoa, Ajá. pero bueno, ese es otro tema. ¿Ha servido de algo estas remisiones tributarias? A ver, si yo te diría que sirvieron si es que los niveles de empleo adecuado hubiesen crecido en el país. Y te diría, sí, está bien, Exacto. digamos que sirven de alguna manera, pero no es lo que ha ocurrido. Como te digo, o sea, si la pobreza extrema crece, si el subempleo crece, todas las leyes, que son alrededor de 7, 8 leyes económico urgentes que se han pasado, terminan siendo inadecuadas, insuficientes y previstas únicamente para mejorar las condiciones de vida de un grupo seleccionado. La política económica no se trata de mejorar las condiciones de vida solo de un grupito chiquito de tus amigos. La política económica se trata de mejorar las condiciones de vida de la mayoría sin al menos empeorar las condiciones de vida del resto. O sea, lo mínimo que te pido es que no me hagas más daño. Sí, pero acá ocurre una situación súper perversa. Le haces daño a la mayoría y mejoras las condiciones de vida de ese grupo chiquito. Entonces, no entiendo yo esa visión económica desde una cuestión personal, como un economista que siempre busca que la persona esté en el primer plano de la política económica. Es decir, que los menos favorecidos sean los que se beneficien de la política económica. Estas leyes no han logrado eso. O sea, si a nosotros nos persiguen por 12 centavos del SRI, pero perdona 70 y tantos millones a una familia, no me vas a decir que esa política económica es adecuada. O sea, por ninguna parte. Si ayer o anteayer sale un decreto donde te dice que la producción de banano para exportación ahora tiene que estar habilitada por el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Ambiente, no sé cómo se llama este ministerio ahora, y te pasan eso a las 11 de la noche, te aprueban ese decreto sin socialización previa, sin discusión previa, y diciendo que si produces banano para exportación sin esa autorización son más de 150 salarios mínimos vitales. ¿Qué significa eso? Significa un proceso de concentración de poder en beneficio de un grupo de productores que tenían conocimiento de esa ley. Entonces, yo no creo que se está legislando para todos, se está legislando y se está generando política pública para grupos particulares. Entonces volvemos a la idea de que la economía al final del día siempre será o estará ligada a la economía política. Es decir, esos mecanismos de poder que terminan definiendo la política pública. Y eso es lo que está ocurriendo en el país y es una situación perversa porque de a poquito la gran mayoría ya va sintiendo los efectos de estas políticas económicas en la reducción del consumo, en que ya no puede mandar a los hijos al colegio, en que tiene que utilizar médico privado porque pensar en un turno en la salud pública es estar en un error, es vivir en una fantasía, en que ya no puedes salir a la calle por cuestiones de inseguridad, porque no sabes si vas a volver o no, en que hasta por robarte cantidades chiquitas de dinero te hacen daño. Entonces, vemos que la política pública en realidad ha favorecido a unos pocos que tienen guardaespaldas, que tienen un seguro privado, que tienen su grandes cantidades de capital, pero al ciudadano de a pie, al que la lucha día a día, al que no podría vivir 2 días sin trabajar, le está afectando demasiado. Antes de finalizar, ¿cuál sería la verdad monumental en materia económica de estos 2 años del nuevo Ecuador de Daniel Noboa? Y si ha llegado al país para mejorar las condiciones de la mayoría social o ha llegado a ampliar su emporio empresarial y familiar.
Yo lo que te puedo decir es que la gente está sintiendo ya los efectos de esa política económica, de esa falta de planificación, de esas recetas neoliberales, fondomonetaristas que se están aplicando en el Ecuador. Una muestra de ese sentimiento fue el rechazo en la última consulta popular, ¿no es cierto?, en el último referéndum que tuvimos, donde en las 4 preguntas ganó el no ampliamente. Esa es una muestra de rechazo. Y ese rechazo se da justo porque la sociedad empieza a ver el perjuicio que está teniendo y los pocos beneficiados que existen. Nos están diciendo verdades a medias, nos están manipulando a través de números que no responden a la realidad. Prácticamente se están torturando las estadísticas para que digan cosas que no son reales. Y ese es un proceso de comunicación sistemática, entendiendo que el ecuatoriano no busca informarse más allá de lo que ve en redes sociales y eso se está aprovechando. Entonces, yo sí hago un llamado a informarnos, a contar verdades completas y sobre todo a generar espacios de debate adecuados donde profundicemos estos temas por el beneficio de todos. Así que nada, más bien agradecerte, Fran, y un saludo para todos los televidentes y toda la audiencia. Han sido las apreciaciones de Anderson Argotti, PhD en Economía, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y Muchas gracias. debates de la coyuntura económica. Muchas gracias, Fran.